Y después de que yo recibí la salvación, entonces puedo hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Qué pasa con esas maldades que vamos a ver salir de nosotros? Esas maldades, Dios se enoja conmigo por esas maldades. Tengo que pedirle a Dios perdón por esas maldades. Creo que todos tuvimos esas preguntas en algún momento. Tal vez un poco antes de recibir la salvación, tal vez apenas recibimos la salvación por ahí cerquita. Esas preguntas, ¿por qué? Primero que todo, el versículo que leímos ahorita del necio habla del camino. ¿Cómo le parece al necio el camino que está llevando? ¿Cómo reconocemos a alguien que todavía no ha recibido la salvación y está haciendo las preguntas de esta manera? Porque esa persona cree todavía como que dice que Jesús puede decir en teoría que Jesús quitó el pecado, pero en su corazón tiene que todavía es pecador. Hay un video que nosotros hemos subido explicando la diferencia entre los dos tipos de pecadores, el pecador por obras y el pecador por fe. Creo que ya todos habrán visto ese video. Ese es uno de los videos más vistos. El pecador por obras es la persona que se fija en lo que hace y quiere ser, ¿cómo quiere ser? Buena persona. Todas las religiones nos transmitieron ese corazón, todas las religiones, sin que nosotros hayamos querido, nos instalaron un pensamiento, que nosotros debemos hacer cosas que no hacen otros para vernos mejor que otros. Por ejemplo, hay una religión de la cual no voy a dar el nombre, no voy a dar el nombre, pero un joven, en alguna ocasión, un joven que fue criado bajo esa religión. Un joven, es una religión pagana, por eso no vale la pena dar el nombre para no ofender a nadie. ¿Cómo se reconoce cuando una religión es pagana? Porque las religiones paganas se inclinan ante estatuas. Esa es la característica. Cuando miramos en la Biblia, las naciones que fueron destruidas al paso de Israel, donde iban los israelitas, Dios decía, destruye esa nación, destruye, acaba con todo lo que hay en esa nación. Tenían una característica, tenían estatuas, tenían estatuas. Ciertamente, cuando en los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el ser humano, todo ser humano, así no se haya inclinado ante una estatua, todo ser humano tiene un Dios diferente a Dios. Todo ser humano, nadie se escapa. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús puso un requisito. Y tenemos que dejar esa deidad. Si alguien quiere ser cristiano, tiene que dejar esa deidad. No puede servir a dos señores. Entonces Jesús puso un requisito. Todo aquel que quiera ir en pos de Jesús, o sea, ser seguidor de Jesús, ser el seguidor de Cristo, ¿cómo se le dice? Cristiano. Cristiano es seguidor de Cristo. Aquí en el país que me encuentro hay un político muy famoso que se conoce el nombre de él, el apellido, es Uribe. Y la gente lo conoce, es muy famoso. Y la gente dice, ¿tú eres uribista? Cuando dicen que si una persona es uribista o no es uribista, están refiriéndose a si es seguidor de ese señor que su apellido es Uribe. ¿Sí? Entonces, así pasa con nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién las personas dicen que si es cristiano o no es cristiano? ¿De quién las personas se expresan así? Cristiano, seguidor de Cristo. Pero Jesús puso un requisito. Jesús dijo que si queremos seguirlo a Él, tenemos que dejar esa deidad. Tenemos que negarnos a esa deidad. Tenemos que votar esa deidad que hemos tenido toda la vida sin darnos cuenta. Sí. Por eso, en los 10 mandamientos dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, bueno, un joven que había sido criado bajo una religión donde tienen estatuas y se inclinan delante de las estatuas y les tocan los pies a las estatuas y le rezan a las estatuas, le piden cosas a las estatuas. Ese joven fue criado en esa religión, pero en esa religión le enseñaron, los líderes de esa religión, ellos tienen un pensamiento, una mentalidad. Esa religión se fundamenta en el esfuerzo o la abstinencia en contra de uno de los impulsos más fuertes que tiene el ser humano. ¿Cuál es uno de los impulsos más fuertes que tiene el ser humano? Es sexual. Dios dijo, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre, Dios ¿qué dijo? Fructificad y multiplicaos. Para que eso pueda ser, para que pueda haber
fructificación, multiplicación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber atracción. Tiene que haber atracción. Entonces, debido a que hay atracción, entonces este joven estaba torturado, porque él conocía dos versículos de la Biblia. Dos versículos de la Biblia que habían entrado al corazón de él y lo condenaban. La ley estaba cumpliendo su trabajo dentro de este joven. Él me decía, ¿por qué en la ley dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró? Pero también dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Este joven estaba condenado por estos dos versículos. Entonces, hablando con este joven, le dije sobre en biología, que si él sabía qué es testosterona. Él me dijo, sí, sí, sí. En el colegio nosotros aprendimos así esa hormona, identificar. Las personas que levantan pesas se inyectan niveles de hormonas superiores a lo normal. O sea, el hombre por naturaleza tiene un nivel de hormona masculina, testosterona, muy alto. Pero los que levantan pesas se inyectan. Ellos se inyectan voluntariamente más testosterona. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona tiene una función. En el caso de los hombres, la voz es diferente, ¿no? Ustedes notan, mi voz es algo femenina. Creo que cualquiera que oye mi voz no puede decir, ni modo que sea la voz de una mujer. Entonces, la testosterona tiene una característica. Produce esta voz en el hombre. Una voz que es muy diferente. Las personas conocen como grave, una voz más grave, la mujer más aguda. Es lo normal, ¿no? Aunque realmente hay voces graves en mujeres, pero se nota que es voz de mujer. Cuando es voz de mujer, así sea grave, aguda. Igual en el caso del hombre, así sea un hombre con voz aguda o menos grave que otros, pero se nota cuando es voz masculina. Entonces, no solamente la testosterona tiene una peculiaridad de en el hombre producir un timbre de voz diferente al de la mujer, sino también vellosidad. Ustedes se dan cuenta, aquí siempre se me ve un poco de bigote y barba, ¿no? Entonces, eso lo produce la hormona, ¿sí? Pero le decía a este joven, ¿qué más hace esa hormona? Y el joven se quedó pensando y el mismo joven me dijo, esa hormona es la que hace que yo sienta atracción por el sexo opuesto. Así me dijo el joven, él mismo me contestó. Y le dije, así es. ¿Y quién te dio este sistema hormonal? Dios me dio ese sistema hormonal. Y sí, así es. Porque Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Pero entonces él creció en una religión donde le habían hecho ver que Dios se agrada si tú, como aún teniendo ese sistema hormonal, tú decides y haces un pacto de que nunca te vas a casar, de que nunca vas a tener esposa, a tener hijos. Si tú haces un pacto así con Dios, Dios va a estar muy feliz contigo. Así le enseñaron a él en la religión de él. Eso no es así, ¿no? Bíblicamente no es así, pero en esa religión le habían enseñado a él así. Entonces, le dije a esa persona, ¿tú has visto o tú has oído de alguna perversidad o alguna maldad en los líderes que hicieron ese pacto y ese juramento de que nunca, nunca iban a tener esposa, nunca iban a tener hijos? Y me dice, sí, pues sí, no es un secreto. Ellos, por tener ese sistema hormonal, inevitablemente tenían que desfogar sexualmente, tenían que desfogar. ¿Y cómo realizaron ese desfogue? Resultaron torciéndose hacia atracción por niños, por niñas. Como no se iban a casar, entonces resultaron teniendo niños a los que los iban a preparar para una ceremonia que ellos hacen cuando los niños tienen 10, 11, 12 años. Entonces, enseñándoles a esos niños la doctrina de esa religión pagana, entonces cuando les enseñaban esa doctrina, tenían cercanía con niños. O sea, habían hecho un juramento de que nunca se iban a casar, entonces evitaron el contacto, evitaron al máximo durante muchos años el contacto con mujeres. Pero mientras estaban así haciendo la preparación para esa ceremonia que hacen con los niños de 12, 11 años, es un rito que hacen, que no es bíblico, pero esa religión, al fin y al cabo es pagana, hacen ese rito. Entonces, teniendo contacto con los niños, ese desfogue sexual que ellos trataban de evitar que saliera de ellos, no podían evitar que saliera, iba a salir, pero ¿contra quién salía? Resultó saliendo contra niños, resultó yéndose ese impulso sexual, resultó yéndose contra niños. Y los líderes de estas religiones, no es un secreto,
Hay personas que ya han publicado el nombre, una lista de personas que han contratado servicios de trata de, no sé si sepan qué son la trata de niños. Hay países muy pobres donde viajan personas, les ofrecen a los niños bienestar, vivienda, ese tipo de cosas, y se llevan a los niños. Pero se llevan a los niños a otro país y en ese otro país esos niños son comercializados. Los mayores accionistas, por decirlo de alguna manera, o sea, las personas que más compran ese servicio sexual con niños, son personas de esta religión pagana, son los líderes de esta religión pagana. No es un secreto, eso ya se sabe. Todo el mundo tiene claro lo que esta religión está haciendo y la gente se escandaliza, porque la gente pide para los crímenes que se pide una condena más alta es para la violación de niños. Porque estos niños son violados en contra de su voluntad. Estos niños son sexualizados a unas edades muy tempranas, 10, 11, 12 años. Pero ¿por qué estas personas resultan siendo, los líderes de esta religión resultan siendo los que más hacen uso de este tipo de comercio de niños? Porque estas personas dijeron, hicieron un pacto que nunca se iban a casar, que nunca iban a tener hijos, así. Pero el organismo, Dios cómo nos hizo. Dios que dijo al principio, fructificad y multiplicaos. Esta religión omitió que Dios nos puso un sistema hormonal que inevitablemente va a hacer que nosotros lo tengamos que usar. Es inevitable, o sea, es como el hecho de que nosotros respiramos, ¿sí? Nosotros respiramos, es inevitable que respiremos. Voy a decir algo feo, qué pena, disculpen. Nosotros vamos al baño, así nosotros comemos. Ayer precisamente, antier, la hermana que nos comparte todos los martes es la hermana Graciela. Y la hermana Graciela contó una ilustración que el pastor le dijo. El pastor le dijo, cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿son desagradables o son agradables? Si fueran desagradables, no los ingerimos, ¿no? Automáticamente nuestro cuerpo detecta qué cosa tiene toxina, qué cosa está dañada, descompuesta. Entonces vamos a comer, rápidamente rechazamos si algo está mal. Entonces lo que ingresa a nuestra boca es agradable. El olor, la presentación, todo es agradable en el momento que nosotros estamos comiendo, ¿sí? Cuando comemos, eso es como cuando nosotros recibimos la palabra. Pero estando dentro de nuestro organismo, se fusiona ese alimento que ingerimos, se fusiona con nosotros. Entonces sacamos nutrientes y le aportamos desechos. ¿Y qué es lo que sale? Entró algo agradable, algo delicioso. Y dijo la hermana, lo que sale es repulsivo, es asqueroso. Lo que sale es una masa abominable. Eso es lo que sale. Ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Son palabras que no se pueden usar y no en este medio, pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces, el pastor le explicaba a la hermana, eso es como cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y la mezclamos con lo que sale de nosotros. ¿Eso qué produce? Eso produce algo abominable. Así, algo asqueroso. Entonces, para Dios, para nosotros no le vemos lo asqueroso. Todas las religiones han surgido de esa manera. Han tomado algo de los versículos de la Biblia y lo han fusionado con lo que a la persona le parece. Entonces, este joven, al cual estaba colocando este ejemplo, le dije, entonces, si Dios te puso este sistema hormonal que te va a hacer sentir atracción, ¿ahora qué piensas de esos dos versículos? Él dijo así, me parece injusto que Dios nos haya dado un cuerpo que nos va a hacer sentir atracción, pero a la vez nos dice, si usted mira, ya usted se va a convertir en adúltero. Donde usted llegue a mirar, una sola vez que lo haga en su vida, no necesita hacerlo 2, 3 veces al día, no. Una sola vez que usted lo haga, ya se convierte en adúltero. Y los adúlteros no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces él decía, me parece injusto, ¿por qué Dios hizo así? Es como si Dios nos dijera un mandamiento, no respirarás. Así, no respirarás. O sea, pues cuando dice no codiciarás, es como si nos estuviera diciendo no respirarás. Porque nosotros inevitablemente, el ser humano, la carne, hay una separación, hay una diferencia. El justo tiene la pezuña hendida. No sé si sabían eso. La pezuña hendida, los animales de pezuña hendida son animales limpios.
Bueno, si cumplen dos requisitos, si tienen pezuña hendida y si rumian. Si cumplen esos dos requisitos, son animales limpios. El justo, normalmente el justo, es el que tiene pezuña hendida y rumia. Cuando han habido justos que tienen pezuña hendida pero no rumian, ha pasado. Pero ¿qué pasa con un justo que tiene pezuña hendida y no rumia? ¿Qué resulta siendo de su vida? Ya lo hemos hablado hace tres slides. Hablamos exactamente cuál es el destino de Lot, el destino de Saúl, el destino de Sansón, de justos que no rumian. No rumian es, no meditan en la palabra. Saúl, ¿qué le tuvo que decir Dios a través del profeta Samuel? Por cuanto me desechaste. Él desechó a Dios, pero era un justo. Era justo, pero desechaba la palabra de Dios. Es decir, no rumiaba, no meditaba en la palabra, sino se quedaba con su primer pensamiento, con lo que le llegaba. Bueno, entonces este joven, la conclusión con este joven es que este joven, después de haber reflexionado de esa manera y haber sacado esa conclusión de me parece injusto, entonces le expliqué, la función de la ley no es lo que tú estás pensando. La ley cuando dice no codiciarás, tú estás pensando, entonces yo debo esforzarme. Esas religiones que han mezclado la palabra de Dios con su pensamiento han hecho algo que ante los ojos de las personas se ve muy admirable, muy respetable, pero que no lo pueden hacer. Se vuelve una hipocresía, porque inevitablemente van a infringir ese mandamiento. Pero quienes tratan ellos dicen que nosotros sí podemos, resultan explotándose por otro lado. Lo que pasó con los que dicen que hacen un pacto, que nunca van a tener esposa, nunca van a tener hijos, pero resultan teniendo relaciones sexuales con niños. Y ya esto no es un secreto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es algo inevitable, algo que va a salir del ser humano. Lo que es nacido de la pezuña hendida, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús lo dijo de esta manera. Así, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne, inevitablemente, de la carne van a salir ¿qué cosas? De la carne pueden salir cosas espirituales. De la carne salen cosas carnales. Del espíritu salen cosas espirituales. Y nuevamente la ilustración que pusimos hace poco sobre dos lobos que están enfrentados. Enfrentamos a dos lobos, uno blanco, uno negro. Entonces ya los hermanos contestaron quién es el que gana. ¿Cuál? El que tú alimentes más. Entonces está la carne, está el espíritu. Si tú alimentas la carne, si tú te rodeas de personas que disfrutan de las cosas carnales que tú disfrutas, pues tu vida ¿qué se va a convertir? Tu vida va a girar en torno a una filosofía de no tiene nada malo, es normal y así, porque te rodeas de personas así. Lo que pasa con los líderes de esta religión pagana, que hicieron un juramento y se prometieron que ellos nunca se iban a casar y que nunca iban a tener esposa, así. ¿Qué resultan haciendo? Resultan teniendo con niños. ¿Por qué? Porque no pueden evitar. Eso es algo humano, algo. Pero entonces, entre ellos mismos se cubren. Tampoco es un secreto. Cuando han aparecido así en algunas ciudades o países donde han denunciado a estos sujetos que llegaron a un pueblo y le decían a las personas, hijo mío, ¿cómo estás? Bienvenido, esperamos que tú asistas a nuestras reuniones. Así le dicen, así hablan, porque ellos hablan así. Esa es otra historia. Ya, pero diga, para no alargarlo, ellos hablan así, todo se ve muy lindo, se ve como muy femenino, ¿no? Se ve como muy lindo, muy femenino esa forma de expresarse. Pero estas personas resultan, en ese pueblo donde llegaron, resultan teniendo cuentos extraños con los niños. Resultan teniendo los niños después cuando ya son adultos y ha pasado donde se ha descubierto es porque alguno de ellos habló cuando ya fue adulto y contó lo que le hicieron cuando era niño, cómo fue engañado, cómo sus padres confiaban, si el niño pues era un niño, veía que los papás confiaban en él ciegamente, pero no sabían lo que él estaba haciendo a ese niño. Pero cuando ya fueron adultos hubo uno que habló y cuando esa persona habló, entonces hablaron con todos los que tenían esa edad, más o menos la misma edad. Todos los niños de ese pueblo fueron víctimas de esta religión pagana, de los líderes de esta religión pagana que luchaba contra la naturaleza. Eso es contra la naturaleza. Decir, nunca voy a hacer, yo jamás voy a hacer. El apóstol Pablo dijo de esta manera, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Nosotros podemos hacer el bien? No.
Entonces, ¿la ley en qué sentido está dada? La ley está dada en el sentido de nosotros somos opuestos a Dios. ¿La ley quién la dio? Dios. ¿Quién la puede cumplir? Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero bueno, ¿en qué sentido Jesús dijo, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla? Porque las personas, y está testificado en la Biblia, que las personas que no tenían el Espíritu de Dios, pero que creían que sí lo tenían, ¿cómo veían a Jesús? Veían, Jesús no cumple, porque ellos estaban viendo cumplir desde otro punto de vista. El resumen de la ley es, la paga del pecado es muerte. Ese es el resumen de la ley. Cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué le dijeron ellos? Esta mujer debe morir apedreada. Así le dijeron a Jesús. Porque en la ley Moisés nos mandó, Pedro Wilches hace poco nos habló bastante sobre esta ilustración, esta historia que pasó. Y él decía, esos hombres, ¿a quién seguían? ¿Ellos realmente tenían su corazón con Dios o con Moisés? Ellos hablaban era de Moisés. ¿Ellos eran siervos de Dios? No, ellos eran siervos de Moisés. Por eso le dijeron, le dijeron a Jesús, Moisés en la ley nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Quién? ¿Dios? Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Ellos eran siervos de Moisés, no siervos de Dios. Ellos estaban bajo la ley. Y ya sabemos bíblicamente qué dice de aquí, cómo se llaman las personas que están bajo la ley. Tienen un nombre. Las personas que están bajo la ley tienen un nombre. La Biblia dice, maldito. Todo aquel que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. Entonces, las personas que creen que pueden cumplir la ley, humanamente, están igual que los fariseos. Jesús sí la cumplió, pero curiosamente, ¿ellos qué decían de Jesús? Los que malinterpretaban el sentido de la ley. Es decir, las personas que no tenían el Espíritu de Dios, pero que le enseñaban a las personas sobre la ley. Eran doctores de la ley. Lucas 10:25 aparece un intérprete de la ley. Pero ellos, ¿cómo veían la ley? Eran doctores en ley, intérpretes de la ley, pero ¿cómo veían la ley? Desde la óptica de alguien que es maldito, desde la óptica de alguien que no ha podido salir de la maldición, desde la óptica de alguien que está sin el Espíritu de Dios, que está muerto. De esa manera ellos veían la ley. Y así, cuando hablamos con las personas, ¿qué sale de las personas? La misma interpretación de la ley. Pero es que si yo hago esto, si yo hago aquello. Hoy precisamente, con una persona que estaba hablando, una señora con la que estábamos hablando, esa señora estaba muy acongojada porque ella no quería hacer algo en especial, una maldad que salía de ella, y no quería hacer esa maldad. Pero ¿qué tuvimos que decirle? ¿Qué pregunta se le hizo a esa señora? Disculpa, cuando tú solamente piensas, no lo has hecho, pero cuando tú piensas, ¿Dios ve que tú ya lo hiciste o no? Ella se quedó pensando y dijo, sí, Dios ve que yo lo hago. ¿Tú crees que podrás dejar de pensar en que esa maldad que tú has pensado, nunca más la vas a volver a pensar? Y dijo, no, inevitablemente me he dado cuenta que por más que trato, esa maldad sale y sale y sale. Entonces le dije, ¿y tú por qué me estás hablando ahora de que si te ven o no te ven? Porque la preocupación que tenía esa persona era que los demás no pudieran decir que ella hace eso. Ella estaba viviendo delante de Dios, no delante de los hombres. Pero las religiones son así y así enseñan. ¿Cuáles religiones? Las que no tienen el Espíritu de Dios. Y ya hemos hablado, el Espíritu de Dios no es lo que tú sientes, ni lo que tú haces. Es decir, no porque tú digas iria vara chakara vara sandara vara 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 vara. Eso no es el Espíritu de Dios. O porque tú sentiste frío, sentiste calor. Eso no es el Espíritu de Dios. O porque tú alguna vez experimentaste algo que duraste media hora riéndote sin parar y no podías parar de reír. Eso se llama hipnosis. Por medio de hipnosis te pueden hacer reír y reír, reír y llorar de tanto que te ríes. Por medio de hipnosis te pueden hacer sentir fríos, te pueden hacer sentir calor. Y 5 minutos después de que te han hipnotizado, ya hemos hablado de las técnicas, cómo es que hipnotizan a las personas. 5 minutos después de que los hacen sentir frío, calor, así, les van a decir, vas a tomar tu mejor ofrenda. Así, vas a tomar tu mejor ofrenda. Hoy precisamente estaba hablando con mi mamá. Yo llevé a mi mamá a un lugar de esos, porque yo pensaba que eso era iglesia. Entonces yo llevé a mi mamá a un lugar de esos. Mi mamá estaba muy emocionada y mi mamá dio unos ahorros que ella tenía escondidos. Tenía unos ahorros escondidos y ella los sacó para llevarlos a este lugar.
Pero ahora que mi mamá ha visto los videos en los cuales explico sobre la hipnosis y cómo en esas iglesias le lavan a uno el cerebro, mi mamá hoy me decía, ay, yo hubiera sabido antes que allá lo que estaban haciendo era hipnotizarlo a uno para que uno creyera que eso era Dios y que de esa manera uno iba a tener el favor de Dios. No, lo que estaban era quitándote el dinero. Te estaban haciendo sentir para que tú creyeras que tú tenías el Espíritu de Dios, pero lo único que querían sacar de ti era el dinero, no querían más. Entonces, eso estábamos conversando con mi mamá. Y esa es la necedad. El ser humano, ¿cómo ha vivido? Confiando en sí mismo, en su pensamiento. Ahora ya vamos a decir sin tapujos ese versículo. Cuando Jesús puso un requisito para todo aquel que quiera venir en pos de mí, o sea, cualquiera que quiera ser cristiano, ¿qué es lo que tiene que aborrecer? A sí mismo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te invito a que sigas escuchando estos en vivo porque aquí lo que vamos a hacer es que tú puedas recibir la salvación, es decir, que puedas llegar a ser verdaderamente cristiano, que te puedas negar a ti mismo. No vamos a aplicar ninguna técnica de manipulación, no vamos a aplicar ninguna, lo único que queremos es que tú recibas un conocimiento, aparece en Lucas 1:77, conocimiento de salvación. Y dice, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Cuando tú recibas el perdón de los pecados en tu corazón, ya no vas a hacer preguntas como, ¿y yo tengo que pedir perdón? Si yo cometo algún error, ¿tengo que pedir perdón? ¿Quién tiene que pedir perdón? El que todavía es pecador. Pero en la Biblia dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que esto te habrá dejado pensando aún más, ¿cómo así que no puede pecar? ¿Existe alguien que no pueda pecar? Esto generará un choque, pero te invito a que tengas paciencia. Hay varios videos en este perfil donde lo explicamos. Aquí explicamos cosas de Dios que no te van a explicar en todos los otros canales y perfiles aparentemente cristianos. Lo que vas a encontrar acá es totalmente opuesto. Aquí no te vamos a enseñar a que trates de ser buena persona, no, porque Jesús dijo ninguno hay bueno. Aquí te vamos a enseñar lo que dijo Jesús. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que se conectaron el día de hoy. Ten misericordia de todos y permite que todos los que se conectaron el día de hoy puedan negarse a sí mismos, puedan escuchar el Evangelio y creerlo. Aquí anunciamos el Evangelio. Pero si una persona no está preparada, su corazón no está preparado para recibirlo, así lo escuche miles de veces, no lo podría recibir. Prepara el corazón de las personas, haz lo que sea necesario en cada terreno, para que esos terrenos que son como espinas, pedregales junto al camino, cualquiera que sea la condición de esos terrenos, tú la conviertas en terreno que realmente pueda dar fruto, al 30, al 60, al 100. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.